Si volvemos a Onda Cero, podríamos escuchar a un Luis del Olmo. Bueno, hablar de Luis del Olmo es escuchar esta sintonía de aquí. ¿Qué supuso para ti Luis del Olmo? ¿Qué supone para mí? ¿Qué supone para ti también, claro? Pues como profesional de esto, aunque yo no hubiera conocido, no conociera a Luis del Olmo, como profesional de estos, para mí supone el creador, el que tuvo la audacia, el olfato que diría él, de inventarse cosas, de combinar formatos, de atreverse a hacer un montón de cosas, porque Luis, todos los programas de ahora, de la mañana sobre todo, son una versión de protagonistas, que todos intentamos que sea lo mejor posible y seguramente ninguno conseguimos que esté a la altura de lo que supuso protagonistas. Porque Luis, que viene de ser un locutor de Ponferrada que empieza en Radio Nacional haciendo radioteatro y publicidad, si lo hubiera, y presentando como hacían los locutores entonces, que eran más leer lo que le daban, Luis se salta todo eso y empieza a ir por libre. Y cuando tiene la oportunidad y le dan la responsabilidad de dirigir un programa de radio, él va metiendo ahí lo que se le va ocurriendo, solo de escuchar cómo vive una sociedad que en aquel momento era un momento precioso en este sentido, porque era una sociedad de la transición que se iba encontrando con situaciones siempre nuevas y siempre inéditas, es una forma un poco poética de decirlo, pero es verdad que la libertad se iba incorporando a la sociedad y se iba incorporando a la radio, ¿no? Y Luis eso lo detectó perfectamente. Y luego es capaz de hacer programas de entretenimiento que son maravillosos, incluso escuchados hoy, son de una modernidad apabullante, y de ir añadiendo a eso el contenido informativo y el contenido que hoy llamaríamos opinativo. Eso incluye las tertulias de la mañana, que el primero que se atreve a hacer una tertulia a las 9 de la mañana pues es el del Olmo. Y el primero que se atreve a 1000 cosas, y el que hace los espacios de humor y se atreve a juntar a humoristas de todo tipo y condición y de estilos distintos en torno a una misma mesa y crea nada menos que El Debate sobre el Estado de la Nación, que es un programa legendario en el mundo del humor radiofónico en nuestro país. O a fichar a los mejores que había en aquel momento, a los mejores columnistas, a los mejores periodistas, a los mejores humoristas, a los mejores guionistas y a los mejores... Ese es del Olmo. Y la capacidad que él tenía para atraer talento a su alrededor, ese es su talento en realidad. Esto te lo digo, si yo no hubiera conocido a Luis del Olmo de nada, Conociéndole, te diría todo esto igual que te lo estoy diciendo ahora. Habiéndole conocido, yo con Luis lo que tendré siempre es una deuda de gratitud. Porque yo, que nunca he formado parte estrictamente del equipo de Luis del Olmo, porque el equipo de Luis era una cosa y los que hacíamos el tramo informativo éramos otra, pero hubo un momento en el que el informativo matinal, que era lo que yo realmente dirigía, se fusiona, o en realidad Luis nos lo absorbe, para que sea todo protagonistas. En ese momento Luis tenía dos opciones. Una es decir, oiga, si desde las 6 de la mañana este programa va a ser protagonistas, que es mi marca, y que todo lo que salga los oyentes van a entender que es responsabilidad mía, porque así era, pues yo exijo control absoluto desde las 6 de la mañana, y entonces vamos a poner a alguien de mi equipo a hacer el tramo de 6 a 8, que era el tramo informativo. Y Luis no hace eso. Luis dice, este chaval, porque yo era muy pequeño, este chaval que está haciendo de 6 a 8, a mí me parece que lo hace muy bien, y entonces, aunque el programa desde las 6 se llame Protagonistas, encontremos la manera de que la responsabilidad de las 2 primeras horas en la práctica siga siendo muy suya, pero avalada por mí, avalada por mi nombre y por mi marca. Claro, que alguien que es Dios en el mundo de la radio, y ya lo era en ese momento, tenga la generosidad y yo creo que un poco el riesgo de confiar de esa manera en un crío, porque yo era un crío. ¿cuántos años tendrías más o menos? Pues si te hablo del el protagonistas, yo creo de las 6 de la mañana puede ser del año 2000, es decir, de hace 20 años. O sea, yo no había cumplido 30 años probablemente cuando todo eso sucede. Claro, dices, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Pero Luis tiene una cosa maravillosa, que es que a él o le gusta algo o no le gusta. Él no tiene término medio. Que le guste no es fácil de saber a qué se debe. Él lo escucha, él ha probado muchas cosas que han funcionado y han permanecido durante años. Ha probado muchas cosas que se han emitido un día
y nunca más han vuelto a emitirse. Porque él a la primera, esa es una capacidad que yo creo que los demás no tenemos. Y él sí, él a la primera sabe si eso funciona o no funciona. Y sabe si ese que está contando las noticias a él le vale o no le vale. Y si le vale, que fue mi caso, entonces confía en ti y te deja hacer. Y tan te deja hacer que yo en esa etapa, claro, Luis empezaba a presentar el programa a las 6 de la mañana, Luis presentaba, hacía la apertura de las 7 y me daba paso a mí, y el resto hasta las 8 lo hacía yo. Pero era yo quien le tenía que contar al del Olmo las noticias fundamentales y decirle, pues yo creo que debemos ir un poco por aquí informativamente. Luego él hacía lo que le parecía y hacía muy bien, ¿eh? Pero ese grado de confianza profesional, de respeto profesional a alguien que no ha cumplido 30 años, a mí hoy me sigue pareciendo un milagro.